La isla misteriosa, de Julio Verne. Parte 2. El abandonado. Capítulo 17. El salvaje cuenta su pasada vida de criminal. Estas últimas palabras justificaban los presentimientos de los colonos. Había en la vida de aquel infeliz algún funesto pasado, expiado quizá, a los ojos de los hombres, pero del cual su conciencia no le había absuelto todavía. En todo caso, el culpado tenía remordimientos, se arrepentía, y sus nuevos amigos habían estrechado cordialmente aquella mano que le pedían, pero él se creía indigno de tenderla a hombres honrados. Sin embargo, después de la escena del jaguar, no volvió al bosque, y desde aquel día no dejó ya el recinto del Palacio de Granito. ¿Cuál era el misterio de aquella existencia? ¿Hablaría el desconocido por fin? Solo el futuro podría decirlo. De todos modos, se acordó no excitarlo a revelar su secreto, y que se viviría con él como si nada se hubiera sospechado. Durante algunos días, la vida común continuó siendo lo que había sido hasta entonces. Cyrus Smith y Gedeon Spilett trabajaban juntos, unas veces como químicos, otras como físicos. El periodista se separaba del ingeniero solo para cazar con Harbert, porque no habría sido prudente dejar al muchacho correr solo por el bosque, y había que estar alerta. En cuanto a Nab y Pencroff, un día en los establos o en el corral, otros en la dehesa, sin contar las tareas del Palacio de Granito, siempre tenían que hacer. El desconocido trabajaba retirado de todos. Había vuelto a su existencia habitual, no asistiendo a las comidas, durmiendo bajo los árboles de la meseta y evitando a sus compañeros como si realmente la sociedad de los que le habían salvado fuese insoportable. Pero entonces, observaba Pencroff, ¿por qué ha pedido auxilio a sus semejantes? ¿Por qué ha tirado ese papel al mar? Él nos lo dirá, respondía invariablemente Cyrus Smith. ¿Cuándo? Quizá más pronto de lo que cree Pencroff. En efecto, el día de la confesión estaba próximo. El 10 de diciembre, una semana después de su vuelta al Palacio de Granito, Cyrus Smith vio acercársele el desconocido, el cual, con voz tranquila y tono humilde, le dijo: «Señor, tengo que pedirle un favor». «Diga», le contestó el ingeniero, «pero antes permítame decirle una cosa». Al oír estas palabras, el desconocido se ruborizó e hizo ademán de retirarse. Cyrus Smith comprendió lo que pasaba en su interior. Temía que le interrogase sobre su vida pasada. El ingeniero, deteniéndolo por la mano, le dijo: «Todos los que aquí estamos somos no solo sus compañeros, sino también sus amigos». Deseaba decirle esto. Ahora estoy dispuesto a escucharle. El desconocido se pasó las manos por los ojos. Estaba poseído de una especie de temblor general, y permaneció algunos instantes sin poder articular una sola palabra. «Señor», dijo al fin, «quisiera que me hiciera un favor». «¿Cuál?» «A 4 o 5 millas de aquí, al pie del monte, tienen ustedes una dehesa para los animales domésticos. Alguien tiene que cuidarlos. ¿Me permitirá ir a vivir con ellos?» Cyrus Smith miró unos momentos al desdichado con expresión de infinita lástima. «Amigo», le dijo, «la dehesa no contiene más que establos apenas adecuados para los animales. Para mí serán muy buenos». «Amigo», repitió Cyrus Smith, «no pensamos en contrariarle en nada. Si quiere vivir en la dehesa, cúmplase su deseo. De todos modos, siempre será acogido en el Palacio de Granito cuando guste volver a él. Pero antes de instalarse en la dehesa, es necesario que la adaptemos para
Pues para que tenga alguna comodidad. No hay necesidad. Yo estaré bien de cualquier modo. Amigo, dijo otra vez Cyrus Smith, que insistía exprofeso en darle aquel título cordial. Déjenos decidir lo que debemos hacer en este asunto. Gracias, señor, respondió el desconocido, retirándose. El ingeniero participó inmediatamente a sus compañeros la proposición que le había hecho, y se acordó construir en la dehesa una alquería de madera lo más cómoda posible. El mismo día, los colonos pasaron a la dehesa con las herramientas necesarias, y antes de acabarse la semana, estaba dispuesta la vivienda para recibir a su huésped. Construida a unos 20 pasos de los establos, sería fácil vigilar desde ella el rebaño de muflones, que contaba más de 80 cabezas. Se hicieron algunos muebles, cama, mesa, bancos, armario, cofre, y se trasladaron municiones y útiles. Por lo demás, el desconocido no había ido a ver su nueva morada y había dejado a los colonos trabajar en ella mientras él se ocupaba en la meseta, queriendo dar la última mano a su tarea. En efecto, gracias a su actividad, todas las tierras estaban labradas y preparadas para recibir la simiente cuando llegara el momento oportuno. El 20 de diciembre se acabaron todas las operaciones de instalación en la dehesa. El ingeniero anunció al desconocido que su vivienda estaba preparada para recibirlo, y éste respondió que iría a dormir aquella misma noche. Al atardecer, los colonos estaban reunidos en el salón del Palacio de Granito. Eran las 8, hora en la cual su compañero debía marcharse a su nueva morada. No queriendo molestarle, imponiéndole con su presencia una despedida que quizá le habría sido penosa, le habían dejado solo y habían subido a la casa. Hacía pocos instantes que estaban conversando en el salón, cuando sonó un ligero golpe en la puerta, y casi al mismo tiempo entró el desconocido, que sin más preámbulos dijo: Señores, antes de dejarles, conviene que sepan mi historia. Voy a referírsela. Aquellas palabras causaron viva impresión en Cyrus Smith y en sus compañeros. El ingeniero se levantó y dijo: No le preguntamos nada, amigo. Está en su derecho guardando el silencio. Mi deber es hablar. Siéntese. Permaneceré de pie. Como guste. Estamos dispuestos a oírle, repuso Cyrus Smith. El desconocido estaba en un rincón de la sala, un poco protegido por la penumbra. Tenía la cabeza descubierta y los brazos cruzados sobre el pecho, y en aquella postura, con voz sorda y como quien se esfuerza para hablar, les hizo el siguiente relato, que no fue interrumpido una sola vez por el auditorio. El 20 de diciembre de 1854, un yate de recreo y de vapor llamado Duncan, perteneciente al laird escocés Lord Glenarvan, echaba el ancla en el cabo Mernuli, en la costa occidental de Australia, a la altura del paralelo 37. A bordo de aquel yate iban Lord Glenarvan, su mujer, un mayor del ejército inglés, un geógrafo francés, una joven y un mancebo, ambos hijos del capitán Grant, cuyo buque, el Britannia, se había perdido un año antes con todo lo que llevaba. El Duncan iba mandado por el capitán John Mangles y tripulado por unos 15 hombres de marinería. La causa de hallarse el yate en aquella época en las costas de Australia era la siguiente. 6 meses antes, el Duncan había encontrado y recogido en el mar de Irlanda una botella que contenía un documento escrito en inglés, en alemán y en francés. Aquel documento decía en síntesis que aún quedaban 3 hombres que habían sobrevivido al naufragio del Britannia, el capitán Grant y 2 marineros, que habían hallado refugio en una tierra cuya latitud estaba expresada con claridad,
pero cuya longitud era ilegible por hallarse borrada por el agua del mar. La latitud era de 37 grados 11 minutos austral. Siendo pues la longitud desconocida, para encontrar con seguridad la tierra habitada por el capitán Grant y sus dos compañeros de naufragio, era necesario seguir el paralelo 37 por todos los continentes y mares. El almirantazgo inglés no se decidía a emprender la investigación, y entonces Lord Glenarvan resolvió hacer por su cuenta todo lo posible para hallar al capitán. María y Roberto Grant, hijos del náufrago, se pusieron en relación con el Lord. El Duncan fue equipado para una larga campaña, en la cual los hijos del capitán y la familia del Lord quisieron tomar parte, y el yate, saliendo de Glasgow, se dirigió al Atlántico, pasó el estrecho de Magallanes, subió por el Pacífico hasta la Patagonia, donde, según la primera interpretación del documento, podía suponerse que se hallaba el capitán Grant, prisionero de los indígenas. El Duncan desembarcó sus pasajeros en la costa occidental de la Patagonia y marchó para recogerlos a la costa oriental junto al cabo Corrientes. Lord Glenarvan atravesó la Patagonia siguiendo el paralelo 37 y no habiendo encontrado indicio alguno del capitán, volvió a embarcarse el 13 de noviembre para proseguir sus investigaciones a través del océano. Después de haber visitado infructuosamente las islas Tristán, de Acuña y Ámsterdam, situadas en su rumbo, llegó el Duncan, como he dicho, al cabo Bernoulli, en la costa de Australia, el 20 de diciembre de 1854. La intención de Lord Glenarvan era atravesar Australia como había atravesado América, y desembarcó. A pocas millas de la playa había una granja, perteneciente a un irlandés, que ofreció hospitalidad a los viajeros. Lord Glenarvan manifestó al irlandés los motivos de su viaje y de su llegada a aquel lugar, y le preguntó si había oído hablar de un buque inglés de 3 palos llamado Britannia, que se hubiese perdido en la costa de Australia de 2 años a aquella fecha. El irlandés no sabía nada de aquel naufragio, pero, con gran sorpresa de los circunstantes, uno de sus criados intervino y dijo: «Milord, puede dar gracias a Dios. Si el capitán Grant vive todavía, es indudable que se halla en Australia». «¿Quién es usted?», preguntó Lord Glenarvan. «Un escocés como usted, milord», respondió aquel hombre, «y además uno de los compañeros del capitán Grant, uno de los náufragos del Britannia». Aquel hombre se llamaba Ayrton. Era, en efecto, el contramaestre del Britannia, como lo demostraban sus papeles, pero separado de su capitán en el momento en que el buque se hacía pedazos sobre los arrecifes, había creído hasta entonces que aquél había perecido con toda la tripulación y que él solo había sobrevivido al naufragio. «Pero», añadió, «no es en la costa occidental, sino en la oriental de Australia, donde se perdió el Britannia. Y si el capitán Grant vive todavía, como lo indica este documento, debe ser prisionero de los indígenas, y hay que buscarlo en aquella costa». Aquel hombre, al hablar así, se expresaba en tono franco, voz segura, mirada serena, y nadie puso en duda sus palabras. El irlandés, que le tenía a su servicio desde un año antes, respondía de él. Lord Glenarvan creyó en la lealtad de aquel hombre, y por su consejo resolvió atravesar Australia siguiendo el paralelo 37. Lord Glenarvan, su esposa, los 2 hijos del capitán, el mayor, el francés, el capitán Mangles y algunos marineros debían componer la expedición, llevando por guía a Ayrton, mientras el Duncan, a las órdenes del segundo, Thomas Austin, pasaría a Melbourne y esperaría allí la instrucción
de Lord Glenarvan. Se pusieron en marcha el 23 de diciembre de 1854. Ya es hora de decir que aquel Ayrton era un traidor. Había sido contramaestre del Britannia, pero a consecuencia de varias disensiones con su capitán, había tratado de sublevar la tripulación para alzarse con el buque, y el capitán Grant lo había desembarcado el 8 de abril de 1852 en la costa occidental de Australia, y después había seguido su rumbo, abandonando al delincuente como era justo. Así pues, aquel miserable no sabía nada del naufragio del Britannia, y acababa de enterarse del mismo por la relación de Lord Glenarvan. Desde su abandono, y bajo el nombre de Ben Joyce, se había puesto a la cabeza de una partida de evadidos de presidio, y si sostuvo descaradamente que el naufragio había ocurrido en la costa oriental e indujo a Lord Glenarvan a tomar aquella dirección, fue porque esperaba apoderarse del Duncan y convertirse en pirata del Pacífico. El desconocido se calló un momento. Su voz temblaba, pero prosiguió su narración con estos términos. La expedición se puso en marcha y atravesó Australia, como es de suponer infructuosamente, pues Ayrton, o Ben Joyce, como quiera llamársele, la dirigía unas veces precedido y otras seguido de su partida de facinerosos, que había sido avisada del proyecto que su jefe meditaba ejecutar. Entretanto, el Duncan estaba en Melbourne reparando sus averías. Había que obligar a Lord Glenarvan a que enviase la orden de salir de aquel puerto y pasara a la costa oriental de Australia, donde sería fácil apresarlo. Ayrton, después de haber llevado la expedición hasta cerca de la costa, haciéndola atravesar bosques desprovistos de todo recurso, obtuvo una carta que se encargó él mismo de llevar al segundo del Duncan, en la cual se le ordenaba que inmediatamente se dirigiese a la bahía de Twofold, en la costa este, es decir, a pocas jornadas del sitio donde la expedición se había detenido. Allí Ayrton había dado cita a sus cómplices. En el momento en que iba a entregarle la carta, el traidor fue descubierto, y no tuvo más remedio que huir. Pero como aquella carta debía poner el Duncan en su poder, resolvió obtenerla a toda costa, y en efecto logró apoderarse de ella, llegando a Melbourne 2 días después. Hasta entonces se habían realizado los odiosos proyectos del criminal. Iba a conducir el Duncan a aquella bahía de Twofold, donde sería fácil a los bandidos capturarlo, y una vez asesinada la tripulación, Ben Joyce se haría dueño de aquellos mares. Pero Dios debía detenerlo antes del desenlace de sus funestos designios. Al llegar a Melbourne, entregó la carta al segundo, Thomas Austin, que al leerla mandó aparejar inmediatamente para salir del puerto. Pero imagínese cuál sería el despecho y la cólera de Ayrton cuando a la mañana siguiente de su salida supo que el teniente conducía el buque no a la costa oriental de Australia y bahía de Twofold, sino a la costa oriental de Nueva Zelanda. Quiso oponerse a que continuara este rumbo, pero Austin le enseñó la carta, y en efecto, por un error providencial del geógrafo francés que la había redactado, era la costa este de Nueva Zelanda y no la de Australia la designada como nuevo destino del buque. Con estos todos los planes de Ayrton se frustraban. Trató de sublevarse, y lo encerraron. Así llegó a la costa de Nueva Zelanda, sin saber lo que había sido de sus cómplices ni de Lord Glenarvan. El Duncan anduvo por aquella costa hasta el 3 de marzo. Aquel día Ayrton oyó varios cañonazos. Eran las carronadas del Duncan, que hacían salvas, y en breve llegaron a bordo Lord Glenarvan y los suyos. Había pasado lo siguiente.
Lord Glenarvan, después de 1000 fatigas y peligros, había podido terminar el viaje y llegar a la bahía de Twofold, en la costa oriental de Australia. No hallando allí el Duncan, telegrafió a Melbourne y le respondieron: Duncan salió 18 del corriente. Destino desconocido. En vista de esta contestación, Lord Glenarvan sospechó que su yate había caído en poder de Ben Joyce, convirtiéndose en barco de piratas. No quiso, sin embargo, abandonar la partida. Era hombre intrépido y se hizo llevar a la costa occidental de Nueva Zelanda. La atravesó siguiendo el rastro del capitán Grant, pero al llegar a la costa oriental, con gran sorpresa suya y por disposición divina, encontró al Duncan a las órdenes de su teniente, que le esperaba hacía 5 semanas. Era el 3 de marzo de 1865. Lord Glenarvan estaba, pues, a bordo del Duncan, pero también estaba Ayrton. Compareció delante del Lord, el cual quiso obtener de él todo lo que pudiese saber acerca del capitán Grant, pero Ayrton se negó a decir nada. Lord Glenarvan, entonces, le anunció que en el primer punto donde hiciese escala le entregaría a las autoridades inglesas. Ayrton permaneció mudo. El Duncan siguió su rumbo recorriendo el paralelo 37 y entrando Lady Glenarvan trató de vencer la resistencia del bandido. En fin, cediendo a su influencia, Ayrton propuso que, en cambio de las noticias que pudiera dar, en vez de entregarlo a las autoridades inglesas, lo abandonasen en una isla del Pacífico. Y Lord Glenarvan, dispuesto a todo para saber lo concerniente al capitán Grant, consintió en ello. Ayrton refirió entonces su vida, y su narración puso de manifiesto que nada sabía desde el día en que el capitán Grant le había desembarcado en la costa australiana. Sin embargo, Lord Glenarvan cumplió la palabra que había dado. El Duncan continuó su rumbo y llegó a la isla Tabor. Allí sería abandonado Ayrton, y allí también, por un verdadero milagro, fueron encontrados el capitán Grant y sus 2 hombres, precisamente bajo el paralelo 37. El bandido iba, pues, a reemplazarlos en aquel islote desierto, y en el momento de salir del yate, Lord Glenarvan le dirigió estas palabras: Aquí, Ayrton, quedará alejado de toda tierra y sin comunicación posible con sus semejantes. No podrá huir de este islote, donde el Duncan le deja. Estará solo, bajo la mirada de un Dios que lee en lo más profundo de los corazones. Pero no estará ni perdido ni ignorado como estuvo el capitán Grant. Por indigno que sea del recuerdo de los hombres, éstos se acordarán de usted, ya que sé dónde está, y sabiéndolo, sabré dónde encontrarlo. No lo olvidaré jamás. El Duncan aparejó y desapareció. Era el 18 de marzo de 1855. Ayrton estaba solo, pero no le faltaban ni municiones, ni armas, ni instrumentos. El bandido podía disponer de la casa construida por el honrado Grant. No tenía que hacer más que vivir y expiar en la soledad los crímenes que había cometido. Señores, se arrepintió, se avergonzó de sus crímenes y fue muy desgraciado. Pensó que si los hombres volvían a recogerlo a aquel islote, debían encontrarlo digno de volver a vivir entre ellos. ¿Cómo sufrió el miserable? ¿Cuánto se esforzó para regenerarse por el trabajo? ¿Cuánto rezó para hacerse otro por la oración? Durante 2 o 3 años continuó así, pero después, abatido por su aislamiento, mirando siempre si aparecía algún buque por el horizonte de su isla, preguntábase si acabaría pronto la expiación. Sufrió como nadie ha sufrido jamás. Qué dura es la soledad
para un alma roída por el remordimiento. Pero sin duda, el cielo no le consideraba bastante castigado, porque el desdichado sintió poco a poco que se iba convirtiendo en salvaje. El embrutecimiento le iba invadiendo lentamente. No puedo decir si tardó 2 años o 4, pero en fin, llegó a ser el miserable que ustedes encontraron. No necesito decir a ustedes, señores, que Ayrton o Ben Joyce y yo somos una misma persona. Cyrus Smith y sus compañeros se habían levantado al terminar esta narración, y habría sido difícil decir hasta qué punto les había conmovido el espectáculo de tanta miseria, tantos dolores y tal desesperación. Ayrton, dijo Cyrus Smith, ha sido usted un criminal, pero sin duda el cielo cree que ha expiado sus crímenes, y así lo ha demostrado devolviéndolo a la sociedad de sus semejantes. Ayrton está perdonado. ¿Y ahora? ¿Quiere ser nuestro compañero? Ayrton retrocedió unos pasos. Esta es mi mano, dijo el ingeniero. Ayrton se precipitó sobre la mano que le tendía Cyrus Smith, y unas lágrimas corrieron por sus mejillas. ¿Quiere vivir con nosotros?, preguntó de nuevo el ingeniero. Señor Smith, déjeme tiempo todavía, contestó Ayrton. Déjeme solo en esa habitación de la dehesa. Como desee, repuso Cyrus Smith. Ayrton iba a retirarse cuando el ingeniero le dirigió otra pregunta. Una palabra más, amigo mío, puesto que su intención era vivir aislado. ¿Por qué echó al mar el documento que nos hizo saber dónde se hallaba? ¿Un documento?, preguntó Ayrton, que parecía no saber lo que se le preguntaba. Sí, el papel encerrado en una botella que nosotros encontramos y que daba la situación exacta de la isla Tabor. Ayrton se pasó la mano por la frente y después de haber reflexionado, dijo: Yo no he echado ningún documento al mar. ¿Nunca? Nunca. Y Ayrton, haciendo una reverencia, se fue hacia la puerta y se marchó. Capítulo 18. Establecen el telégrafo en la isla. Pobre hombre, dijo Harbert, volviendo donde estaban los demás colonos, después de haber corrido a la puerta y visto a Ayrton deslizarse por la cuerda del ascensor y desaparecer en la oscuridad. Volverá, dijo Cyrus Smith. ¿Pero qué significa esto, señor Ciro?, exclamó Pencroff. No es Ayrton el que echó la botella al mar. Entonces, ¿quién puede haber sido? La pregunta no podía estar más a tono. Él, contestó Nab, pero el infeliz estaba ya medio loco. Sí, dijo Harbert, y no sabía lo que hacía. Eso no puede explicarse sino de ese modo, amigos míos, respondió Cyrus Smith. Y ahora comprendo que Ayrton haya podido explicar exactamente la situación de la isla Tabor, puesto que se la habían dado a conocer los sucesos mismos que le abandonaron en la isla. Sin embargo, observó Pencroff, si no se había embrutecido todavía en el momento en que escribía el papel, y por consiguiente, si hace 7 u 8 años que lo arrojó al mar, ¿cómo no ha sido alterado por la humedad? ¿Eso prueba?, dijo Cyrus Smith, que Ayrton no perdió su inteligencia, sino en época mucho más reciente de lo que él cree. Así debe ser, contestó Pencroff, pues de lo contrario la cosa sería inexplicable. Inexplicable, repuso el ingeniero, que al parecer no quería prolongar aquella conversación. ¿Pero ha dicho Ayrton la verdad?, preguntó el marino. Sí, contestó el periodista. La historia referida es verdadera en todas sus partes. Recuerdo muy bien que los periódicos contaron la tentativa hecha por Lord Glenarvan y dieron noticia del resultado que habían obtenido. Ayrton ha dicho la verdad, añadió Cyrus Smith, no lo dude, Pencroff, porque esa verdad era demasiado cruel para él,
y cuando un hombre se acusa de esa manera, es imposible que mienta. Al día siguiente, 21 de diciembre, los colonos bajaron a la playa, y habiendo subido después a la meseta, no encontraron a Ayrton. Durante la noche, se había retirado de la casa de la dehesa, y los colonos creyeron que no debían importunarlo con su presencia. El tiempo haría sin duda lo que no habían podido hacer los esfuerzos empleados para darle ánimo. Harbert, Pencroff y Nab volvieron a sus ocupaciones acostumbradas. Precisamente aquel día, la misma tarea reunió al ingeniero y al periodista en el taller de las chimeneas. ¿Sabe usted, querido Ciro?, dijo el corresponsal, que no me satisfizo la explicación que dio ayer del incidente de la botella. ¿Cómo admitir que ese desdichado pudiera escribir aquel papel y arrojar la botella al mar sin conservar memoria del hecho? No es él quien la arrojó, mi querido Spilett. Entonces cree que... Yo no creo nada, ni sé nada, dijo Cyrus Smith, interrumpiendo a Spilett. Me limito a clasificar este incidente entre los que hasta ahora no he podido explicar. Es verdad, Ciro, dijo el periodista, que hay cosas increíbles. Su salvación, ese cajón encallado en la arena, las aventuras de Top, esa botella, en fin. ¿No tendremos nunca la clave de estos enigmas? Sí, contestó con viveza el ingeniero. Sí, aun cuando tuviera que registrar las mismas entrañas de esta isla. La casualidad nos aclarará tal vez el misterio. La casualidad, Spilett. No creo en la casualidad, como tampoco en los misterios de este mundo. Hay una causa para todo lo inexplicable que pasa y la descubriré. Pero, entre tanto, observemos y trabajemos. Llegó el mes de enero y comenzó el año de 1867. Llevaron adelante con asiduidad los trabajos de verano. Durante los días que siguieron, Harbert y Gedeón Spilett, que en sus excursiones pasaron por las cercanías de la dehesa, pudieron observar que Ayrton había tomado posesión de la vivienda que le habían preparado. Cuidaba del numeroso rebaño confiado a su cargo y ahorraba a sus compañeros el trabajo de ir cada 2 o 3 días a visitar la dehesa. Sin embargo, para no dejarlo mucho tiempo solo, le hacían de cuando en cuando una visita. Era también conveniente, dadas ciertas sospechas que tenían Cyrus Smith y Gedeón Spilett, que aquella parte de la isla estuviese sometida a alguna vigilancia, y Ayrton, si ocurría algún accidente, no dejaría de comunicarlo a los habitantes del Palacio de Granito. Sin embargo, podía suceder también que el incidente fuese repentino y exigiera ser puesto inmediatamente en conocimiento del ingeniero. Además de los que pudieran referirse al misterio de la isla Lincoln, podían surgir otros muchos sucesos que exigieran una pronta intervención de los colonos, como la aparición de un buque que pasara a la vista de la costa occidental, un naufragio en las playas del oeste, la llegada posible de piratas, etc. En consecuencia, Cyrus Smith resolvió poner la dehesa en comunicación rápida con el Palacio de Granito. Era el 10 de enero cuando dio parte a sus compañeros de su proyecto. ¿Y cómo se va a componer, señor Ciro?, preguntó Pencroff. ¿Piensa establecer un telégrafo? Precisamente, respondió el ingeniero. ¿Eléctrico?, exclamó Harbert. Eléctrico, contestó Cyrus Smith. Tenemos todos los elementos para construir una pila. Lo más difícil será fabricar los alambres, pero por medio de una hiladera creo que lo conseguiremos. Pues, repuso el marino, no pierdo la esperanza de vernos un día viajar en ferrocarril. Se puso manos a la obra, comenzando por lo más difícil, esto es, por la fabricación de los hilos, pues si esta operación no tenía éxito, era inútil construir la pila y los demás accesorios. El hierro de la isla Lincoln, como es sabido, era de excelente calidad, por tanto, muy fácil de estirar. Cyrus Smith
comenzó por construir una hiladera, es decir, una lámina de acero perforada de agujeros cónicos de diversos calibres, que debían ir preparando el alambre hasta darle la tenacidad necesaria. Aquella placa de acero, después de templada en toda su dureza, como se dice en metalurgia, fue fijada sólidamente sobre una base de fábrica bien empotrada en el suelo, a pocos pies de la gran cascada, cuya fuerza motriz pensaba utilizar el ingeniero. En efecto, allí estaba el batán, que no funcionaba entonces, pero cuyo árbol, movido con una gran fuerza, podía servir para estirar el alambre, arrollándolo a su alrededor. La operación fue delicada y exigió mucho tiempo. El hierro, previamente preparado en barras largas y delgadas, cuyos extremos habían sido adelgazados por medio de la lima, fue introducido en el mayor calibre de la hiladera, estirado por el árbol, arrollado en una longitud de 25 a 30 pies, desarrollado después y hecho pasar sucesivamente por los calibres de menor diámetro. Finalmente, el ingeniero obtuvo alambres de 40 a 50 pies de longitud, que era fácil soldar y tender en una distancia de 5 millas, que era la que separaba la dehesa del recinto del Palacio de Granito. Pocos días se necesitaron para llevar a buen término aquella tarea, y cuando se puso la máquina en movimiento, Cyrus Smith dejó a sus camaradas desempeñar el oficio de alambreros y se ocupó en construir su pila. Había que obtener una pila de corriente constante. Sabido es que los elementos de las pilas modernas se componen generalmente de carbón de retorta, de zinc y de cobre. El ingeniero carecía absolutamente de cobre, del cual, a pesar de sus investigaciones, no había encontrado señal alguna en la isla Lincoln. Era necesario prescindir de ese elemento. El carbón de retorta, es decir, ese grafito duro que se encuentra en las retortas de las fábricas de gas después de haber sacado el oxígeno de la hulla, no era imposible producirlo, pero habría sido necesario para ello instalar aparatos especiales, tarea larga y penosa. En cuanto al zinc, se recordará que el cajón encontrado en la punta del pecio tenía un forro de este metal, que no podía ser mejor empleado que en aquella ocasión. Cyrus Smith, después de haber reflexionado, decidió fabricar una pila muy sencilla, semejante a la que Becquerel imaginó en 1820, en la cual entra como único elemento el zinc. En cuanto a las demás sustancias, como ácido azótico y potasa, las tenía a mano. Véase, pues, cómo compuso la pila, cuyos efectos debían ser producidos por la reacción mutua del ácido y de la potasa. Hicieron varios frascos de vidrio, que se llenaron de ácido azótico. El ingeniero los cerró con un tapón atravesado por un tubo de vidrio, obturado en su extremo inferior y destinado a sumergirse en el ácido por medio de una muñeca de arcilla mantenida por una tira de lienzo. En aquel tubo vertió por su extremo superior una disolución de potasa, obtenida previamente por la incineración de diversas plantas, y de esta manera el ácido y la potasa pudieron ejercer uno sobre otro su reacción a través de la arcilla. Cyrus Smith tomó enseguida 2 hojas de zinc, de las cuales sumergió una en el ácido azótico y otra en la potasa, y al momento se produjo una corriente desde la lámina del frasco a la del tubo. Unidas estas dos por un alambre, la lámina del tubo fue el polo positivo y la del frasco el polo negativo del aparato. Cada frasco produjo, pues, otras tantas corrientes que reunidas debían bastar para originar los fenómenos de la telegrafía eléctrica. Tal fue el ingenioso y sencillísimo aparato que construyó Cyrus Smith, aparato que debía permitirle establecer una comunicación telegráfica entre el Palacio de Granito y la dehesa. El 6 de febrero comenzó la fijación de los postes,
provistos de aisladores de vidrio y destinados a sostener el alambre, que debía seguir el camino del prado. Algunos días después, el hilo estaba tendido y preparado para producir con una velocidad de 100.000 kilómetros por segundo la corriente eléctrica que la Tierra se encargaría de devolver a su punto de partida. Para el Palacio de Granito se fabricaron 2 pilas y otra para la dehesa, porque si ésta debía comunicarse con aquel, también el Palacio de Granito podría comunicarse con ella. En cuanto al receptor y al manipulador, fueron muy sencillos. En las 2 estaciones, el alambre se arrollaba a un electroimán, es decir, un pedazo de hierro dulce rodeado de un alambre. Si la comunicación se establecía entre los 2 polos, la corriente partiendo del polo positivo, atravesaba el alambre, pasaba el electroimán, que se imantaba temporalmente, y volvía por el suelo al polo negativo. Si la corriente se interrumpía, el electroimán se desimantaba inmediatamente. Bastaba, pues, poner una lámina de hierro dulce delante del electroimán, la cual, atraída durante el paso de la corriente, cesaría cuando ésta se interrumpiera. Obtenido de este modo el movimiento de la lámina de hierro, Cyrus Smith, lanzando la corriente eléctrica por el alambre, preguntó si había novedad en la dehesa, y poco después recibió de Ayrton una respuesta satisfactoria. Pencroff no cabía en sí de gozo, y todos los días por la mañana y tarde enviaba a la dehesa un telegrama, que no quedaba nunca sin respuesta. Este método de comunicación ofrecía 2 ventajas positivas. Una, que permitía comprobar la presencia de Ayrton en la dehesa, y otra, que no se le dejaba en completo aislamiento. Por lo demás, Cyrus Smith iba a verlo al menos una vez por semana, y Ayrton iba de cuando en cuando al Palacio de Granito, donde siempre era bien recibido. Así transcurrió la buena estación, ocupados los colonos en las tareas habituales. Los recursos de la colonia, particularmente legumbres y cereales, aumentaban, y las plantas llevadas de la isla Tabor habían arraigado perfectamente. La meseta de la Gran Vista presentaba un aspecto satisfactorio. La 4ª cosecha de trigo había sido admirable, y como es de suponer, nadie había pensado en contar si en efecto se componía de los 400.000 millones de granos calculados. Pencroff tuvo al principio la idea de un recuento, pero renunció inmediata y espontáneamente a esa operación cuando Cyrus Smith le demostró que aun contando 300 granos por minuto, o sea 18.000 por hora, hubiera necesitado unos 5.535 años para acabar la operación. El tiempo era magnífico y la temperatura bastante elevada durante el día, mas por la tarde la brisa del mar venía a templar los ardores de la atmósfera y proporcionaba noches frescas a los habitantes del Palacio de Granito. Sin embargo, hubo algunas tempestades que, si bien no de larga duración, descargaron con gran fuerza sobre la isla Lincoln, no cesando los relámpagos durante algunas horas y sucediendo sin interrupción el tableteo del trueno. Hacia aquella época la colonia se presentaba muy próspera. Los huéspedes del corral pululaban y los colonos vivían del exceso de su población, hasta el punto de ser ya urgente reducirla a una cifra más moderada. Los cerdos habían dado muchos lechoncillos, y el cuidado de estos animales debía absorber gran parte del tiempo de Nab y Pencroff. Los onagros, que habían producido 2 lindos pollinos, eran montados con frecuencia por Gédéon Spilett y Harbert, que se habían hecho gran jinete bajo la dirección del periodista, y de cuando en cuando se le enganchaba al carro para trasladar al Palacio de Granito leña o carbón de piedra o los diversos productos minerales que el ingeniero empleaba. Hicieron entonces varios reconocimientos
hasta las profundidades de los bosques del Far West, donde los exploradores podían aventurarse sin temer el exceso de la temperatura, porque los rayos solares apenas podían penetrar por el espeso ramaje que se entrelazaba sobre sus cabezas. Visitaron también toda la orilla izquierda del río de la Merced, que bordeaba el camino que iba desde la dehesa a la desembocadura del río de la Cascada. Pero durante estas excursiones, los colonos tuvieron cuidado de ir bien armados, porque encontraron con frecuencia jabalíes muy salvajes y feroces, contra los cuales tenían que defenderse. También se hizo en aquella estación una guerra terrible a los jaguares. Gedeón Spilett les tenía un odio invencible, y su discípulo Harbert les secundaba perfectamente. Armados como iban, no temían al encuentro de aquellas fieras. La audacia de Harbert era admirable, y la serenidad del corresponsal asombrosa, por lo que no tardó el salón del Palacio de Granito en quedar adornado de unas 20 pieles magníficas, y por poco que aquello durase, se podía prever que pronto quedaría cumplido el objeto de los cazadores: extinguir la raza de los jaguares en la isla. El ingeniero tomó parte algunas veces en diversos reconocimientos que se hicieron en los parajes desconocidos de la isla, observándolo todo con minuciosa atención. No eran huellas animales lo que buscaban en los sitios más espesos de aquellas vastas selvas, pero nada sospechoso se presentó a su vista. Ni Top ni Jup, que lo acompañaban, dieron a entender por su actitud que hubiese nada extraordinario, y sin embargo, todavía más de una vez, el perro se puso a ladrar a la boca del pozo que el ingeniero había explorado inútilmente. Por entonces, Gedeón Spilett, ayudado de Harbert, tomó varias vistas de los lugares más pintorescos de la isla por medio del aparato fotográfico hallado en el cajón, y del cual hasta aquel momento no se había hecho uso. Aquel aparato, provisto de un poderoso objetivo, era muy completo. Nada le faltaba para la reproducción fotográfica, ni el colodión para preparar la placa de cristal, ni el nitrato de plata para sensibilizarla, ni el hiposulfito de sosa para fijar la imagen obtenida, ni el cloruro de amonio para bañar el papel destinado a la prueba positiva, ni el acetato de sosa y el cloruro de oro para impregnarla. Había hasta papeles ya clorurados, y bastaba bañarlos por algunos minutos en el nitrato de plata disuelto en agua para ponerlos en el chasis sobre las pruebas negativas. El periodista y su ayudante llegaron a ser en poco tiempo hábiles operadores y obtuvieron bonitas fotografías de paisajes, como el conjunto de la isla tomado desde la meseta de la Gran Vista con el monte Franklin al horizonte, la desembocadura del río de la Merced tan pintorescamente encajonado entre sus altas rocas, la glorieta de la dehesa adosada a los primeros contrafuertes del monte, todo el curioso desarrollo del cabo de la Garra, de la punta del Pecio, etc. Los fotógrafos no se olvidaron tampoco de hacer los retratos de todos los habitantes de la isla. «Esto es un pueblo», decía Pencroff, y el marino, encantado de ver su imagen fielmente reproducida, adornando las paredes del Palacio de Granito, miraba complacido aquella exposición como si hubiera estado delante de los más ricos escaparates de Broadway. Hay que advertir que el retrato que mejor salió fue sin duda el del orangután. Maese Jup se había colocado dando a su fisonomía una gravedad imposible de describir, y su imagen estaba, como suele decirse, hablando. Diríase que quiere hacernos una mueca. Si Maese Jup no hubiera estado satisfecho de su retrato, habría sido muy descontentadizo, pero en realidad lo estaba, y contemplaba su imagen con aire sentimental, que dejaba trasludir cierta dosis de fatuidad.
Los grandes calores del estío terminaron con el mes de marzo. El tiempo estuvo algunas veces lluvioso, pero la atmósfera conservaba calor todavía. Aquel mes de marzo, que corresponde al de septiembre de las latitudes boreales, no fue tan bueno como hubiera debido esperarse. Tal vez anunciaba un invierno prematuro y riguroso. Pudo pensarse una mañana, la del 21, que habían hecho ya su aparición las primeras nieves, porque Harbert, habiéndose asomado a la ventana temprano, exclamó: «¡Calla! El islote está cubierto de nieve». «¿Nieve en este tiempo?», dijo el corresponsal, que se acercó al joven. Sus compañeros se asomaron y observaron que no solo el islote, sino toda la playa, el pie del palacio de granito, estaba cubierta de una blanca sábana, uniformemente extendida en el suelo. «En efecto, es nieve», dijo Pencroff. «Por lo menos se parece mucho», añadió Nab. «El termómetro marca 58 grados, o sea 14 grados centígrados sobre cero», observó Gédéon Spilett. Cyrus Smith miraba aquella capa blanca sin dar su opinión, porque realmente no sabía cómo explicar aquel fenómeno, en semejante época del año y con tal temperatura. «¡Mil diablos!», exclamó Pencroff. «Se van a helar nuestras plantaciones». Y el marino iba a bajar cuando se le adelantó el ágil Jup, que se deslizó hasta el suelo. Apenas el orangután había puesto los pies en tierra, cuando lo que parecía una enorme sábana de nieve se levantó y se dispersó por el aire en copos tan innumerables que ocultaron por algunos minutos la luz del sol. «¡Aves!», exclamó Harbert. Eran infinitas aves marinas de blanco y lustroso plumaje. Se habían abatido por centenares de millas por el islote y la costa, y desaparecieron a lo lejos, dejando a los colonos con la boca abierta, como si hubieran asistido a una mutación de decoraciones que hubiese hecho suceder el invierno al verano en alguna representación de magia. Por desgracia, el cambio fue tan repentino que ni el periodista ni el joven lograron matar una, cuya especie no pudieron reconocer. Pocos días después, el 26 de marzo, se cumplieron 2 años desde que los náufragos del aire habían sido arrojados a la isla.